Romanos capítulo 5. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 5, versículo 1 al versículo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oremos. Padre, rogamos por favor tu compañía en esta mañana. Ayúdanos, Señor, ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí también, Padre, a poder predicar tu santa palabra. Rogamos por tu asistencia, Señor, que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros, y todo esto te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, el título del sermón es La esperanza que no avergüenza. La esperanza que no avergüenza. Y va a estar dividido en 3 puntos. El primer punto, que es el versículo 1, como estábamos hablando, justificados, que comienza Pablo este capítulo, es una posición legal, la paz que pone fin a la guerra, ¿no? Una posición legal, la paz que pone fin a la guerra. El versículo 2, un privilegio real, porque Pablo habla que tenemos entrada, ¿no? Un privilegio real, el acceso a la gracia y la gloria, el versículo 2. Y el punto 3, un carácter probado. El propósito de la tribulación, un carácter probado, el propósito de la tribulación, basado en los versículos 3 al 5. Si hay algo, hermanos, que define la época en la cual nosotros nos movemos, es la incertidumbre, ¿no? Y la verdad relativa, ¿no? Cada quien tiene su verdad. Vivimos en una ciudad y un mundo donde todo parece cambiar de la noche a la mañana. Por ejemplo, el día de ayer se inició una guerra, ¿no? Aunque bueno, si estuvimos viendo y leyendo ciertas cosas, nos damos cuenta que era algo inevitable, pero para muchas personas fue algo de la noche a la mañana, ¿no? Pasan accidentes y cambia el rumbo de nuestra vida, ¿no? La economía fluctúa. En el último año hemos visto muchas fluctuaciones en Bolivia con la crisis económica que estamos atravesando. La salud se quiebra de un momento a otro. Estamos sano o nuestro familiar está sano y en un minuto empieza a sentirse mal y todo se desmorona, ¿no? Las ideologías en este mundo también nos atacan, tratando de cambiar el pensamiento que nosotros tenemos. Las noticias nos roban el sueño. Y en medio de todo ese ruido, hermano, el ser humano vive con una pregunta silenciosa pero constante en el corazón. ¿Hay algo en mi vida que sea realmente seguro? ¿Hay algo en mi vida que sea realmente seguro? Y muchos viven su fe cristiana o su cristianismo sobre si caminaran sobre cáscaras de huevo, ¿no? Preguntándose cada día, ¿Dios estará enojado conmigo? ¿Habré hecho algo lo suficiente bueno para que me acepte? ¿Qué pasará si mañana mis fuerzas fallan? Y viven en una guerra interna donde la paz que tienen para con Dios depende de sus sentimientos, depende de lo que hagan. Y su esperanza depende de su suerte, ¿no? Como algunas religiones que no saben si al partir estarán en la presencia de su Dios, tienen una incertidumbre total, ¿no? Inclusive hablando con católicos romanos, ellos no pueden afirmar que ellos son salvos. Lo mismo los musulmanes. Entonces, hermanos, hoy en estos versículos, el apóstol Pablo viene a romper ese ciclo de ansiedad que usted pueda tener. Porque en los versículos que vamos a estudiar de este capítulo 5, se nos va a revelar que el Evangelio no es un quizás, no es un ojalá, no es un tratar de mejorar para que esto se acomode. El Evangelio es un veredicto legal que ya fue dictado, hermano. Es un privilegio real que ya se nos fue otorgado como creyentes. Y es una esperanza que tiene una característica asombrosa. ¿Por qué? Porque no avergüenza a aquellos que creen en Él. No los avergüenza. Si usted ha venido hoy sintiéndose cansado,
de luchar con miedo al futuro o con la carga de su propia imperfección, con la carga de su pecado, con la carga de que no se siente digno de estar delante del Señor, hoy vamos a descubrir, hermano, por qué para el Hijo de Dios el caso, su posición legal, su posición delante del Señor en Jesucristo ya ha sido cerrado. Ya usted se le abrió las puertas y el final de la historia para su vida, para su alma, ya está garantizado en el Señor. Así que vamos a ver nuestro primer punto, una posición legal. Gracias. El primer punto, una posición legal que pone fin a la guerra. La paz que pone fin a la guerra. Dice así el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo comienza este versículo con una palabra que tiene que ser un ancla firme para nuestra alma. Él dice justificado. Y esta palabra, hermano, en el original no describe un proceso lento o algo que estamos tratando de alcanzar con nuestro propio esfuerzo, porque esta palabra se encuentra en un tiempo verbal que indica una acción ya terminada, justificados. Para entenderlo, imagínese a un hombre que ha vivido toda su vida huyendo de una deuda impagable, escapando de esa deuda, ¿no? Temiendo que a cada instante o cualquier momento la policía toque la puerta y se lo lleve, ¿no? Pero de repente recibe un documento oficial que dice deuda cancelada, caso cerrado. Él no tiene que sentirse libre para ser libre, ¿no? Porque el documento legal ya lo dictaminó. De la misma manera, Pablo nos dice, habiendo ya siendo declarado o habiendo sido ya declarado justo, el caso contra ustedes ha sido cerrado en el tribunal del cielo. Habiendo sido ya declarado justo, justificado, porque esa es la justificación, haber sido declarado justo por lo que Cristo hizo a nuestro favor, ya ha sido cerrado en el tribunal del cielo. No es un sentimiento, es un veredicto, hermano, diciendo que esa enemistad que había entre Dios y el hombre ha sido librado, ha sido zanjado, hay una paz. Y debemos entender, hermano, que la paz del cristiano no nace de un estado mental tranquilo, porque como habíamos hablado en la introducción, somos fluctuantes, ¿no? Cambiamos, vivimos en un mundo manchado por el pecado, donde suceden cosas que pueden quitarnos en la paz. Pero la paz del cristiano nace de un cambio en el estatus social, de ese cambio de posición que usted tiene de enemigo a hijo del Señor. Y nuestra tendencia a veces es evaluar nuestra relación con Dios según cómo nos sentimos hoy. Si nos sentimos espirituales, si sentimos que hemos llevado una semana bien estricta de oración, hemos ayunado, creemos que hay paz. Pero si nos sentimos culpables, creemos que hay guerra. Si experimentamos adversidades, creemos que Dios se ha olvidado de nosotros, creemos que hemos sido arrancados de su pueblo. Pero la paz que Pablo describe acá, hermano, es una paz objetiva, no es relativa, no está en base a lo que usted sienta. Porque antes de Cristo, nuestra rebelión nos ponía obviamente en una colisión directa e inevitable con la justicia de Dios. Si usted no es parte del pueblo del Señor, un día, hermano, y se lo aseguro, usted va a beber aquella copa de la santa y justa ira de Dios. Pero aquellos que son parte del pueblo del Señor, no es así. Aunque reconocemos que en otros tiempos, como habla Efesios capítulo 2, versículo 3, nosotros éramos hijos ¿de qué? De ira. Pero ahora esa ira ha sido satisfecha y removida. Eso es lo que Pablo está diciendo de entrada en este capítulo. Ha sido justificado, ha sido declarado justo, pero no por lo que has hecho, no por lo que cómo te has movido, sino por lo que Cristo hizo a tu favor, haciendo esa paz para con Dios. Y Hendriksen lo explica con una claridad asombrosa diciendo, esta paz es el descanso de saber que el juez ya no es nuestro acusador. No es la paz de alguien que ignora el peligro, sino la de quien sabe que el peligro ha pasado porque la sentencia ya fue ejecutada en otro. Aquel que sabe que el peligro ha pasado. Porque Cristo es nuestra verdadera Pascua, ¿no, hermano? Recordando ahora que los judíos están prontos a celebrar esto. La muerte ha pasado por encima de nosotros.
Pero ¿cómo, hermano, un Dios 3 veces santo puede estar en paz con pecadores como nosotros? Si nosotros vemos nuestra vida, vemos nuestro interior, hermano. La respuesta no está nuevamente en el esfuerzo del pecador, sino en la gloria del mediador. Pablo nos presenta el nombre completo de este Salvador, el nombre completo de aquel que firma nuestra paz, aquel que nos va a defender en el tribunal del cielo, este que dice nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra Señor, hermano, que le da el atributo de ser el dueño de la sentencia. En el mundo antiguo la palabra Señor en griego era Kyrios y significaba que era el dueño absoluto, aquel que la palabra que él decía era ley. Y al llamar a Jesús Señor, Pablo nos está diciendo que nuestra paz está respaldada por la máxima autoridad que puede existir en el universo. Como dice el Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Si el dueño de la corte, el juez supremo, ha dicho que hay paz, ha dicho que se ha declarado la paz entre este hombre redimido para con Dios, ¿quién se atreverá a abrir un nuevo juicio contra esta persona? ¿Quién osará levantar alguna acusación? Ni el acusador en el infierno, ni las voces de tu propia conciencia tienen autoridad para poder declarar la guerra donde el soberano ha dicho, ha sido perdonado, ha sido librado. Entonces, hermano, tu paz es segura porque tu Señor, este Señor Jesucristo, es el Rey que ha declarado esto. Y después Pablo dice, une las dos palabras de la humanidad del Señor Jesucristo, ¿no? Jesús y Cristo. Y al decir Jesús, está diciendo que este Señor también pagó la fianza. Este es su nombre, dice. Este fue el nombre que le fue dado a este Salvador, como dice Mateo 1:21. ¿Por qué le decían Jesús? ¿O por qué le iban a llamar Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Para que nosotros pudiéramos tener paz. Dios no simplemente olvidó el pecado, porque no debemos de malinterpretar que el amor de Dios está por encima de su justicia. Él no dijo o hizo su vista a un lado. Alguien tenía que pagar la deuda. Alguien tenía que tomar nuestro lugar. Y si nuestra naturaleza, nuestra humanidad fue la que cayó, entonces era esencial que este Dios sea verdaderamente hombre. Y aquí está la doctrina de la encarnación, ¿no? Y esta unión hipostática que podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. Jesús verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Jesús hizo hombre, tomó nuestra carne y sangró para poder y derramó su sangre y murió por nosotros en aquella cruz, hermano. La moneda con la que se pagó la paz que tienes para con Dios no fue con oro, no fue con plata, fue con la humanidad perfecta de Jesús entregada en la cruz. Como dice Hebreos 2:17, Él tuvo que ser hecho en todo semejante a sus hermanos, para ser un santo, un sumo sacerdote fiel y expiar nuestros pecados. Nuestra paz real, hermano, es porque Jesús pagó el precio total que nosotros debiéramos haber pagado. Y Él, no solamente el que iba a salvar a su pueblo, Él es el Cristo, Él es el ungido. Pablo nos los presenta como el ungido. Este es su título oficial. ¿Por qué? Porque Él es el Mesías, el ungido de Dios que cumple otra enseñanza que tenemos dentro de la cristología, que son los oficios de Cristo. Él es nuestro profeta que nos trajo la palabra de paz. Él es el Logos. Como sacerdote se ofreció a sí mismo para reconciliarnos con Dios. Y como Rey gobierna hoy para poder protegernos. Él es quien garantiza, hermano, una justicia que nosotros nunca podríamos fabricar o crear. Como enseña Jeremías 23:6, su nombre es Jehová, justicia nuestra. No nos presentamos ante el Padre, hermano, con nuestros harapos. Ahora nos presentamos ante el Padre vestido con la gloria del ungido, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Dios mira a su pueblo, mira a su Hijo a través de Cristo, no hay más justicia que pagar, ni ira que cancelar. Entonces, hermano,
Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo, no solo el que abre la puerta y se retira para que puedan entrar, sino Él es el mediador que permanece. Porque un juez terrenal declara inocente a alguien y lo despide, ¿no? Da la sentencia y puedes irte, no hay problema, olvidándose Él. Pero nuestro Dios, hermano, al justificarnos, no nos despide y nos deja a nuestra suerte, sino que nos une a su Hijo. Cristo nos toma de la mano y nos presenta ante el Padre, ya no como criminales que tuvieron suerte de escapar de la cárcel, sino como hijos amados que han sido invitados a vivir a la casa del Rey para siempre. Imagínese esto, hermano, tan hermoso, tan glorioso, que debe llevarnos a doblar nuestras rodillas y glorificar el santo nombre del Señor, de enemigos del Señor, a sentarnos en su mesa, a compartir con Él, y un día estaremos por la eternidad con Él, sentados en su mesa, en la boda del Cordero, por toda la eternidad, y lo veremos cara a cara. Así que, si este capítulo, hermanos, de 5, se detuviera simplemente en este versículo 1, tuviéramos tantas razones para adorar al Señor por toda la eternidad, por toda la eternidad. Hermanos, no solamente hemos recibido el perdón de la sentencia que estaba en nuestra contra, se nos ha entregado también una llave para entrar a la habitación del Rey. La justificación no es un evento simplemente estático que te deja fuera de peligro. Se puede ver como un movimiento también que nos introduce a una nueva realidad. No es simplemente una declaración. Pasamos de ser enemigos a ser ciudadanos bajo favor. Por eso Jesús en Hebreos 2:11 dice que Él no se avergüenza ¿de qué? De llamarnos hermanos. De llamarnos hermanos. Y como hijos adoptivos del Señor, tenemos ese privilegio de poder entrar a las habitaciones del Rey. Y Pablo no se va a detener en la paz, sino que nos va a llevar a considerar ahora nuestro privilegio real que presentamos, ese acceso, hermano, como hijos soberanos a la gracia, y esa mirada firme que debemos tener hacia la gloria. Y miremos este capítulo 2, por favor, Romanos 5, entrando a este punto 2 también, un privilegio real, el acceso a la gracia y la gloria. Romanos 5:2 dice: por quien, obviamente haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, aquel que consiguió nuestra paz para con Dios, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo en este versículo 2 utiliza una palabra que al mundo antiguo le hacía latir el corazón de cualquier súbdito, esa entrada o acceso, cuando el Rey te llama y te da el permiso de que podés entrar. Porque nadie podía caminar sin ningún permiso o autorización hacia el trono. Con las hermanas estamos estudiando Esther y vemos una escena donde aquel que se atrevía a entrar a los atrios del rey, aunque sea su esposa, era digna de muerte. Pero acá Pablo nos dice que nos dio el Señor Jesucristo este acceso de poder presentarnos hacia el Rey. Porque Cristo no solamente firmó nuestra paz en el tribunal, sino que Él es el que nuestro introductor oficial ante Dios. ¿Por qué? Porque ya no somos extranjeros que están golpeando la puerta desesperadamente tratando de entrar. Aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y han nacido de nuevo, no son mendigos que están buscando un poco de atención. Son hijos invitados a la audiencia real del Rey. Así como pasa en la familia, ¿no? Nuestros hijos tienen el derecho y el acceso a cualquier parte de la casa. Pero un invitado que llega a tu casa no puede ir y meterse por todos los rincones de la casa, porque obviamente sería una falta de respeto o un atrevimiento. Pero al ser parte de la familia del Señor, haber sido declarados justificados, justos, y ser parte y ser hijos, tenemos esa invitación y ese acceso, hermano. Y es lo que nos permite cumplir lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, no con la cabeza agachada por la vergüenza del pecado, sino con la confianza que nos da Cristo por su justicia. Porque nuevamente dejamos de ser esos enemigos alejados y hemos sido ciudadanos, hijos cercanos al Padre. Pero tome atención, hermano, en esto, que
que Pablo dice, y noten la profundidad en el versículo 2, a esta gracia, dice, en la cual estamos firmes. Y nuevamente el tiempo verbal que utiliza Pablo acá es un tiempo perfecto, lo que significa que es una acción que ocurrió en el pasado, pero cuyos resultados permanecen inalterables en el presente. A esta gracia en la cual estamos firmes. No estamos en la gracia, hermano, como un visitante que se hospeda en un hotel por 1 o 2 noches. Estamos en la gracia como quien ha regresado a su hogar definitivo. Es nuestra residencia permanente. Estamos plantados, cimentados en esta gracia. Y hermano, la gracia nuevamente no es un sentimiento que va a cambiar o fluctuar de acuerdo a tu estado de ánimo. Es el terreno sólido en los cuales se paran sus pies. No puedes caer de la gracia cuando tropiezas, porque la gracia es precisamente lo que te mantiene de pie delante del Padre. Es una posición de estabilidad absoluta. Obviamente que, como hablamos en la confesión, en el capítulo 16, 17 de la perseverancia de los santos, va a haber situaciones en las cuales vamos a tropezar, pero no caeremos definitivamente porque Él es fiel para guardarnos. Y Pablo concluye, hermanos, este movimiento con una declaración triunfante en este mismo versículo 2, diciendo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En nuestro idioma, o en lo que hablamos día a día, la esperanza suele sonar a veces a duda, ¿no? Porque decimos, espero que no llueva, espero que cumpla lo que prometió, espero que cumpla su palabra. Y es un deseo que a veces lo llevamos a depender de la suerte. Pero la esperanza bíblica que Pablo nos presenta acá, habla de una expectativa segura. No es un ojalá, no es un sucederá, sino algo seguro, la seguridad absoluta de lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir, hermano. Así como Abraham tenía esa esperanza, contra esperanza, Él lo cumplirá, porque es un ancla que no se mueve, porque está amarrada al carácter de Dios. Y usted que conoce acerca de Dios, su inmutabilidad, que es todopoderoso para llevar a cabo lo que Él se ha propuesto y que Él ha decretado de toda la eternidad guardarse un pueblo de toda lengua, nación, Él se va a encargar de preservar a este pueblo. Pero ¿de qué nos gloriamos? Dice Pablo acá. Nuestra jactancia no está en nuestra obediencia, ni en nuestra sabiduría, ni en nuestra posición dentro de esta iglesia. Pablo es tajante al decir, nos gloriamos ¿en qué? En la gloria de Dios. Y esta gloria es la manifestación de su majestad radiante, hermano. El pecado nos dejó, como dice Romanos 3:23 que leímos hace unas semanas atrás, destituido de la gloria de Dios. Nos dejó en la oscuridad, pero la justificación nos devuelve el derecho legal de poder volver a entrar en su luz. Como dice Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, hermanos, nuevamente nuestra gloria no es algo que nosotros podemos fabricar, sino es su luz reflejada en nosotros. En eso nos gloriamos en la gloria de Dios. Y esta bendición que tenemos hoy, en principio, es como un anticipo o las aras del Espíritu, como dice Efesios 1:7, una garantía, es el pago inicial que nos garantiza que el resto que viene en camino se va a cumplir. Aunque hoy vivamos en medio de luchas, vemos esa gloria aún del Señor, aunque a través de un espejo medio oscurecido, pero un día, como habla 1 Corintios 13:12, lo veremos cara a cara, hermano. Hoy tenemos el privilegio de tener un pedazo de esto, de vivir un pedazo de la eternidad. Pero un día se consumará y veremos a nuestro Señor cara a cara. Por eso que nuestra meta no es simplemente sobrevivir a la crisis, no es simplemente tratar de llegar a fin de mes. Nuestra meta es mucho más alta, hermano. Es ser revestido de la misma majestad de aquel que nos justificó. Ese es nuestro destino final. Por eso, hermanos, si hoy te sientes derrotado por tu propia debilidad, mira hacia adelante, mira hacia la cruz, porque tu esperanza no avergüenza, porque tu esperanza no descansa en mantenerte firme, sino en la promesa del Rey de compartir su gloria con sus hijos, de que el día que Él nos glorificará,
y lo veremos a Él cara a cara. Entonces no estamos esperando una posibilidad, estamos esperando aquel día que se ha consumado esa posición que Él nos ha comprado con precio de sangre. Entonces, si estás en el Señor, estás seguro tu mañana. Estás seguro tu mañana. Así que la pregunta es, ¿cómo está tu caminar el día de hoy? ¿Cómo andás este camino de ida hacia tu patria celestial? Muchos cristianos viven como si todavía fueran extraños en la casa del Señor, orando con miedo, esperando que cualquier momento se le pida que se retiren del pueblo del Señor. Pero hermanos, Pablo nos dice acá que tenemos un privilegio real. Vivimos en el favor de Dios y te diriges hacia su gloria. Entonces debemos de gozarnos en esta esperanza, hermano. Que nuestra mirada no esté simplemente en las cosas de este mundo. Que si bien debemos de ser responsables con los asuntos de este mundo, porque vivimos en una sociedad, debemos ser personas de bien, debemos demostrar que somos creyentes a través de nuestros frutos, pero nuestra esperanza no se queda acá. Esperamos aquel día que el Señor nos llame a su presencia o Él venga por nosotros. Por eso, hermano, podemos acercarnos confiadamente hoy al trono de la gracia, para alcanzar la misericordia y hallar esa gracia para el oportuno socorro de nuestras almas. Cuando te sientas cansado, que no puedes más, que no sabes qué deparará el día de mañana, acércate al trono de la gracia, para alcanzar la misericordia, para hallar ese socorro para tu alma, para que el Señor llene tu corazón de esa confianza, de esa esperanza, de que no se acaba aquí, hermano. Hay una eternidad. Y hacia esa eternidad, si crees en el Señor Jesucristo, estás caminando. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Para el tercer punto, un carácter probado. Dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Escuche eso, hermano, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí nuevamente, hermano, Pablo da un giro que para el mundo parecería una locura, ¿no? Después de hablarnos de paz y gloria, nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones. Y esta palabra que utiliza se puede traducir como presión, opresión, y es una palabra de peso, porque en el griego secular se usaba para describir el acto de colocar una piedra enorme sobre una persona para aplastarla. Pero Pablo utiliza esta palabra para redimirla, para que podamos entender que cuando la vida, hermano, nos estrangule, cuando sientas que falta el aire por la presión de la enfermedad, por la presión de la falta de empleo, por la crisis familiar, por los ataques ideológicos del mundo, no están bajo el peso de la mala suerte, sino bajo la mano del soberano Dios que gobierna absolutamente todo, hermano. Que gobierna absolutamente todo. Por eso Pablo va a decir, nos gloriamos en las tribulaciones. Piensen en una uva, mientras esta uva está en el racimo, es solo una fruta, ¿no? Pero cuando es sometida, esta misma palabra que usa Pablo, a la prensa, a la presión, se convierte en un vino. El mundo entonces ve el aplastamiento y dice, esto es una derrota. ¿Dónde está tu Dios? Pero Dios ve la prensa y dice que se está trabajando en el creyente, porque estas tribulaciones van a producir paciencia, formar el carácter. Aquellos que están dentro del pueblo del Señor, hermano, cuando pasan por situaciones muy complicadas, en vez de alzar el puño hacia Dios, altercar contra Dios, doblan su rodilla y claman por misericordia. Y se parecen más a su Señor y Salvador Jesucristo. El cristiano entonces se gloria, no porque sea un masoquista que ama el dolor, como algunos que terminaron cayendo en ese extremo, ¿no? De ellos mismos autoafligirse dolor. Pero no se trata de buscar a propósito el dolor,
sino de levantar las manos santas ante el Señor y glorificar su santo nombre cuando Él permita que caminemos por estos valles llenos de espina, de sombra, de muerte. Porque Él sabe que la presión es la única forma de extraer la esencia del carácter de Cristo en nosotros. Y Pablo va a decir que esta tribulación va a producir paciencia. Y la palabra que se utiliza acá también de producir significa labrar hasta el final. Y es un término que se utiliza en la artesanía. Porque imagínense un escultor que agarra un bloque de mármol, ¿no? Frío, tosco, que no tiene forma. Y el mármol podría quejarse de los golpes del cincel, ¿no? Pero cada golpe está quitando lo que sobra para revelar la obra de arte que está dentro. Entonces, hermanos, ten confianza que Dios no desperdicia ni un solo gramo de tu dolor. Él está trabajando en vos esa confianza, esa esperanza, ese carácter para que puedas dar testimonio y mostrar que a pesar en el lugar donde te encuentres, aún persistes en sus caminos, aún perseveras, porque el sufrimiento, en otra traducción dice, produce perseverancia. Perseverancia. ¿Cuántos hermanos llegan al cristianismo simplemente buscando lo que Dios pueda ofrecerle y darle? Pero cuando se encuentran viendo que el caminar cristiano no es un camino de, de flores, terminan abandonando, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo habla y los discípulos dicen, dura palabra es esta. Y muchos lo dejaron al Señor. Y Cristo vuelve y mira a sus discípulos y le dice, ¿también ustedes se quieren ir? ¿También se quieren ir a pesar de todo, por todo lo que están pasando? Y el apóstol le responde, como deberíamos responder nosotros cuando pasamos por dificultades, ¿a dónde más vamos a ir? ¿A dónde más vamos a ir, hermano? Si solo Él tiene palabras de vida, solo Él puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. El sufrimiento produce perseverancia, porque la debilidad no es un obstáculo para Dios, hermano. Es su escenario que Pablo lo va a entender más adelante cuando dice, mi poder se perfecciona en la debilidad, 2 Corintios 12:9. Cuando reconocemos, hermanos, realmente que somos débiles, cuando reconocemos que todo lo que hay en nosotros es producto del Señor, se afianza más nuestra esperanza, nuestra confianza, se forma más nuestro carácter. No se vuelve el Señor nuestra última opción. Ya lo intenté con esto otro, ahora vamos a orar, vamos a pedir al Señor, vamos a ayunar, sino que Él se vuelve nuestra primera opción en todo. Así que, hermanos, ¿cómo respondemos a estas tribulaciones? ¿Cómo respondemos a esta prensa? ¿Cómo respondemos a la mano soberana del Señor? Como decía Job, que sentía que la mano de Dios lo estaba aplastando. ¿Cómo respondemos? Cuando vemos que hay perseverancia, que es producida por las tribulaciones, vemos que el carácter de este creyente está siendo probado. Y Pablo nuevamente hace referencia a esta palabra probado, que se usa para probar el oro. Para probar el oro, que lo hacen pasar por ese crisol, ¿no? Y el orfebre calienta el metal hasta que las impurezas suban a la superficie y las pueda quitar una por una. Y Pablo está diciendo eso, ¿no? Está siendo probado para limpiarte de las impurezas. ¿Y saben cuándo el orfebre sabía que el oro ya estaba listo para ser usado? Cuando él podía ver su propio reflejo en ese metal líquido, cuando podía ver su reflejo con claridad, ya no tenía ninguna impureza. Y ese es el propósito de las pruebas también, hermano. Que después que Dios permite el fuego, no para poder consumirte y destruirte, sino para poder quitar la escoria que hay en tu vida del orgullo, de tu autosuficiencia, de los ídolos que llenan tu corazón. Y cuando Él vea en tu vida el reflejo del Señor Jesucristo y tu carácter sea probado, cuando has perseverado en medio de las tribulaciones, se ha fortalecido tu carácter, esta es la esperanza que no avergüenza, hermano. Porque no hay de qué avergonzarse cuando sabes hacia dónde vas. ¿Por qué he de avergonzarme si sé que el día de mañana mi vida está segura en las manos de Él?
¿Por qué de avergonzarme si sé que si Él permite que hoy parta, estaré con Él? Así que no importa lo que acontezca en este mundo, no importa lo que me pase, estoy seguro en Él. Y nuevamente, ¿qué vas a hacer con la presión que estás atravesando el día de hoy? Y esa responsabilidad, hermanos, de la Iglesia Bautista Reformada, cae sobre nosotros hoy. No te amargues contra Dios por la presión que tengas. Si has sido justificado, como Pablo dice en el versículo 1, Dios no es tu verdugo que te castiga, sino que es un padre que te está puliendo el corazón. Como buen padre que te disciplina, como buen padre que te trae para que puedas reflejar la gloria de Cristo. Porque Dios no es un Dios de accidente. Tu sufrimiento tiene un nombre que fue la justificación, porque no solamente se nos ha concedido creer en Él, sino que también sufrir por Él. ¿Y hay algún otro nombre, hermano, en la tierra que valga la pena no sufrir por Él? ¿Hay algún otro nombre, hermano, en el cual valga la pena morir? Solamente el nombre del Señor Jesucristo. Tu sufrimiento tiene un nombre, justificación. Tiene un camino que es la gracia firme y un propósito que es la gloria, como Pablo dice. Y Pablo dirá en Romanos 8:29, que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a estos que Él conoció, predestinó, y a estos que llamó, y a estos que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que nuestra responsabilidad, hermano, no es estar preguntándonos a cada rato ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Sino, Señor, ¿qué quieres de mí a través de todo esto? ¿Cómo puedo servirte más a través de todo esto, hermano? Muchos abandonan el camino del Señor cuando no acontece lo que creen que debería de acontecer con su vida. Muchos abandonan el camino del Señor cuando no se da el milagro que tanto están clamando y pidiendo. Yo sé que estas cosas pasan porque todo este falso evangelio de la prosperidad le promete cosas a las personas que Dios no ha prometido que iba a cumplir. Porque las enfermedades, pasar por las tribulaciones, dificultades, son parte de las pruebas que vamos a experimentar en este mundo. Pero aquel cristiano que persevera, hermano, va a continuar caminando, va a continuar andando. Pablo hace una transición magistral en este pasaje, porque nuevamente él comienza con esta justificación, con esta fe, pasa por la esperanza, como hemos visto, y ahora al final de este versículo él va a aterrizar en el amor. Y esta es la cadena de oro que sostiene la vida del cristiano, hermano. Porque nuevamente no es un juez que declaró la sentencia y vete a tu casa, sino es alguien que sostiene, alguien que anda con esta persona redimida. Y ese era el título de nuestro sermón, de esta esperanza que nosotros tenemos, ¿no? La esperanza que no avergüenza, no avergüenza. Porque en este mundo hay mucha gente sin esperanza, así como nosotros andábamos en este mundo sin esperanza, dice Pablo en Efesios 2:12. Y otros que se aferran a una esperanza engañosa que se desvanece como la neblina. Pero la esperanza, hermano, del justificado es distinta. Porque Pablo dice, esta esperanza, hermano, no te va a avergonzar. ¿Qué significa esto? Que no vas a parecer un tonto al final del camino. Aquellos que han vivido su vida para sí, o como decía un predicador, el ateísmo es temporal porque termina después de la muerte. Aquellos que han vivido su vida para el Señor, hermano, no quedarán avergonzados al final del camino. Aquellos que han entregado su juventud al Señor, su fuerza, no quedarán avergonzados. Y una de las cosas que nos caracteriza a nosotros, hermanos, como iglesia acá, es que la gran mayoría, creo que un 95% somos menores de 40 años. Todos aquí, la gran mayoría somos jóvenes. Entrega tu juventud, tus fuerzas al servicio del Señor. Entrega todo al Señor. Sirve a su iglesia. Y nuevamente,
No estoy hablando de esta tienda. Estoy hablando de tus hermanos que están a tu derecha y a tu izquierda. Ayuda a la expansión del reino del Señor. Aunque digan lo que tengan que decir, esta esperanza no avergüenza. Y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, hermanos. No importa qué edad tengas, mientras más antes empezás a servir al Señor, mucho mejor. No es una ilusión, hermano, esto. Nuestra fe está aferrada a lo que está dentro del velo. Allí Jesucristo vive para siempre para interceder por nosotros. Tenemos a quien clama por nosotros. Tenemos el Espíritu Santo también que gime por nosotros. Así que no esperamos una posibilidad, esperamos a una persona. Y esta persona está sentada a la diestra de Dios. Y esta persona gobierna sobre todo. Y esta persona tiene un nombre que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué estamos seguros? Pablo dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y esta palabra derramados no es algo que a cuentagotas, ¿no? Que nos salpicó amor. Nos está diciendo que de manera abundante Él derramó su amor, que es una inundación que nos cubre todo. Es el Espíritu Santo quien toma ese amor y lo derrama en el centro de nuestra voluntad y afecto. Y aclaremos algo vital, hermano. Pablo no está hablando de nuestro amor por Dios, que nuestro amor es débil y es fluctuante, sino del amor de Dios por nosotros. Porque si nuestra esperanza, que no avergüenza, dependiera de cuánto nosotros amamos a Dios, obviamente que estaríamos perdidos. Pero nuestra esperanza depende de cuánto Él nos ha amado. Y ese amor es infinito. Y en base a lo que Él nos ha amado, como dice el apóstol Juan, nosotros podemos amarlo a Él. ¿Ven cómo se cierra, hermano, este círculo glorioso? La tribulación nos presiona, la perseverancia nos sostiene y el carácter probado nos asegura que somos auténticos cristianos, que andamos en los caminos del Señor. Pero todo esto se mantendría en pie, no se mantendría en pie por nuestra propia fuerza, sino que se mantiene en pie por lo que dice este versículo 5, por el amor de Dios, que no es una teoría, nuevamente es una inundación que llena el alma, porque aunque el fuego del crisol, hermano, esté ardiendo, el amor de este orfebre es mucho más profundo. Por eso nuestra esperanza no nos deja en vergüenza, porque no estamos esperando que Dios comience a amarnos, sino que estamos descansando en un amor que ya ha sido derramado sobre nosotros y se ha derramado en la cruz del Calvario, en nuestros corazones. Entonces, ¿qué harás ahora con este amor que ha sido derramado en tu vida? ¿Lo guardarás y lo esconderás como aquel que enciende una luz y la pone abajo de la mesa o abajo de la cama? ¿O harás que este amor, esta luz que ha sido llamado a ser luz del mundo y sal de la tierra, la pondrás en lo alto para que ilumine? Amada iglesia, hoy hemos caminado por todos estos versículos que Pablo nos ha mencionado. Hemos visto que la justificación no es un concepto frío, sino una posición legal de paz, un privilegio real que tenemos de acceso y un carácter probado a través del fuego. Pero no podemos terminar, hermano, acá sin poder hacer un llamado a aquellos que aún no conocen al Señor. Porque Pablo dice que esta esperanza no va a avergonzar para aquellos que están en el Señor. Y esto implica, hermano, una verdad aterradora para el mundo. Porque cualquier esperanza que no esté anclada en Cristo, tarde o temprano te dejará en vergüenza. ¿Cómo te pararás delante del Señor? ¿Con qué esperanza? ¿Qué cosa le dirás? Así que aquellos que confían en su propia fuerza, si tu esperanza está en el buen carácter, en tu esfuerzo, en tu moralidad, en el servicio que haces, te tengo que advertir, hermano, con mucho amor, que esa esperanza te va a avergonzar en el día del juicio. Porque cuando llegues al tribunal final,
si te presentas con esos harapos de justicia propia, serás avergonzado, porque tu propia justicia no puede y no va a resistir el fuego ardiente de la santidad del Señor, lo que Él exige para dejarte entrar a su eternidad. Y aquellos que buscan esperanza en este mundo deben de saber que el dinero se acaba, la salud se marchita y las ideologías de este mundo se desaparecen como la neblina que está en la mañana y a la hora se desaparece, ¿no? Quien pone su esperanza en lo terrenal se va a encontrar al final del camino con las manos vacías y con el rostro cubierto de deshonra. Así que no huyas de Cristo, no huyas de Cristo, porque para el que se refugia en la sangre de Jesús, esta esperanza no lo avergonzará. Y aunque el mundo, hermano, te llame loco por sufrir con gozo, y aunque parezca que la prensa te está destruyendo, tu esperanza es una certeza real. Y aunque nosotros en esta parte del mundo no sufrimos persecución en el sentido que atenten con nuestra propia vida, pero si hay ataques ideológicos, sobre todo nosotros, la juventud, que estamos empezando a caminar, hay ataques ideológicos. ¿Y dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu firmeza? ¿Cómo respondes a esto? No busques quedar, hermano, avergonzado en el día final, cuando el velo se corra y veas cara a cara a aquel que ha justificado un pueblo, aquel que ha recogido y ha salvado un pueblo para sí. Que hoy puedas salir no confiando en lo que haces por Dios, sino en lo que Dios ya hizo y está haciendo y prometió terminar en ustedes, hermanos. En Cristo y solo en Cristo tenemos esa esperanza que no nos va a avergonzar en el día final. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos ha permitido tener. Oramos, Señor, para que nuestro corazón se llene de esa esperanza que no avergüenza, de esa esperanza puesta solamente en Cristo, creyendo, Señor, que nosotros hemos sido justificados, declarados justos por lo que Cristo hizo a nuestro favor, y lejos esté de nosotros confiar en nuestra justicia propia, sino confiar en aquel que es fiel para guardarnos, para preservarnos hasta el día final. Oro por mis hermanos que están en este lugar escuchando. Gracias te doy por la vida de ellos, Padre. Ayúdalos como también ayúdame a mí porque te necesito. Oramos en tu bendito nombre. Amén.